100.28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Ayer dimos comienzo a la introducción básica del libro de Deuteronomio en el Pentateuco o el libro de Devarim en la Torá. El libro número 5 del cierre de nuestro ciclo anual de Parashá, cerrando con el quinto libro que conforman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que conocemos como Pentateuco. Hoy entendemos con claridad que se trata de Torá. Muy bien, vamos a ir directamente a nuestro tema, así es que por favor, libro de Devarim, capítulo 1, verso 1, vamos a tomar esta introducción del capítulo y desarrollaremos el tema. Dice la palabra: Moisés recuerda a Israel las promesas de Yahweh. Lea conmigo por favor en su Biblia y vamos a subrayar algunos aspectos muy importantes de nuestro tema para hoy. Observen, de aquí viene la palabra de Devarim, las palabras. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto. Aquí en esta coma, por favor, vamos a estar mencionando los lugares. Preste mucha atención porque ustedes tenían una tarea, a propósito de la tarea excelente. Muchísimas gracias. A algunos les ayudé un poquito porque básicamente por asuntos de comas, de puntuación mejor, y por asuntos de conexión con la I, necesitamos llegar todos a una misma conclusión. Vamos a resolver la tarea. Dice así, repitámoslo. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. Jordán, en el desierto, en el Arabat, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disab. Esa era la tarea que usted tenía, ¿verdad? Leer puntualmente, y les pedí que por favor el ejercicio que teníamos que hacer, ¿cuál era? Básicamente separar cada uno de los puntos que estábamos leyendo. Entonces vamos a retomarlos nuevamente. Número 1, Jordán. Número 2, el desierto. Número 3, Arabat. Número 4, el Mar Rojo, el Mar de Juncos, importantísimo, Suf. Número 5, Parán. Número 6, Tofel. Número 7, Labán. No es Labán, el profeta que mencionamos antiguamente en la Parashá, sino Labán con N, Labán. Y número 8, Hasoret. Y finalmente, número 9, Disab. Observen, vemos cómo Moshe habla a todo el pueblo de Israel y le menciona algo muy interesante: los nombres de 9 jornadas. Los nombres de 9 lugares donde pasó el pueblo de Israel. Recuerden que leímos nuestra Parashá Masei, donde mencionamos las 42 estaciones, las 42 jornadas, puntos de partida, puntos de llegada, por los cuales durante 40 años en 42 lugares estuvo el pueblo de Israel. Ahora vemos que en el capítulo 1 Moshe habla nuevamente, y observen que aquí hay algo muy importante que usted debe tener presente. Recordemos que en todos los parashá anteriores, en los diferentes libros, en Vayikra, en Bamidbar, vimos cómo, desde Shemot por supuesto, vimos cómo siempre Yahweh habla a Moshe y le dice: y dijo Dios estas palabras a Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel, dile al pueblo. Siempre teníamos esta observancia: diles, háblales, esta es la palabra que has de decir, esto es lo que han de hacer, así es conforme deben hacer. Y en todo tiempo vimos cómo evidentemente Yahweh está hablando permanentemente a Moshe. En el capítulo 1, verso 1 del libro de Deuteronomio, observen que en la lectura no dice: estas son las palabras que Yahweh dio a Moisés para que se las transfiriera al pueblo de Israel. No.
Aquí ahora vemos a Moshe tomando una iniciativa de dar una palabra al pueblo de Israel. Pero por favor preste mucha atención a la palabra que estoy usando. Tomar una iniciativa no es que él lo haya hecho en su propia voluntad o en su propia fuerza. Porque en los estudios que tenemos, en los estudios de los sabios al respecto, se dice que realmente había llegado un nivel de comunión, un nivel de intimidad tan extremadamente elevado entre Yahweh, el Padre Eterno, y Moshe, que aquí en el libro de Deuteronomio realmente los dos son uno. Y así como Moshe está hablando al pueblo de Israel, obviamente está el poder de la palabra de Yahweh junto con él. Muy importante, por favor, esa observancia que quiero que tenga presente en el primer verso. Ahora, lo interesante aquí es, a la pregunta, cuando usted leyó estos nombres, me enviaron inmediatamente mensajes: pastor, no entiendo qué significa estos nombres, qué son, no los he visto antes. Sí, los hemos visto en todos los parashá anteriores. Recuerden que Deuteronomio va a ser la repetición de todo lo que ya vimos en los parashá anteriores, y vamos a consolidar la idea, vamos a consolidar la Torah. Ya todas las ordenanzas, los mandamientos que se nos han enseñado anteriormente, ahora los vamos a consolidar y a conformar aún más en el libro de Deuteronomio. Entonces, este libro de la Torah, como lo mencionamos en el día de ayer, en el hebreo se conoce como Mishneh Torah, que es lo que representa precisamente la segunda Torah. Aquí vamos a tener una reunión de la Torah oral, de la Torah escrita, y vamos, repito, a consolidar, una vez cerremos Devarim, el total del contenido de lo que es propiamente la Torah. Muy importante, porque en este primer capítulo, verso 1, notamos que los sitios, cada uno de ellos, por favor recuérdelos: Jordán, desierto, Arabat, el Mar Rojo, Parán, Tofel, Labán, Gesoret, Disab, son lugares donde particularmente el pueblo de Israel incurrió en desobediencia, aunque la palabra más que desobediencia es propiamente en pecado. Entonces, esto es muy interesante, hermanos, porque vemos la manera tan sutil como Moshe empieza a hablarle al pueblo de Israel en este nuevo proceso. Recuerden que están de este lado del Jordán, no han cruzado, están a punto de cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Y antes de que esto se suceda, Moshe, vamos a ver cómo durante 37 días empieza a entregar listas y testamentos y discursos, indicándole al pueblo de Israel cada uno de los aspectos que deben considerar en su nuevo paso. Ahora van a entrar a un lugar donde particularmente ya no van a ver los milagros. No es que no vayan a suceder, pero no los van a ver de la manera tan oportuna, inmediata, directa, como lo hicieron durante 40 años en el desierto. Ahora ya lo primero que les va a indicar es que en este nuevo lugar a donde van, ahora ellos se ven en la responsabilidad de buscar su alimento, empezar a sembrar, a cultivar, a cosechar. Ahora van a tener leyes, van a tener ordenanzas mucho más serias que van a tener que desarrollarse a través de las cortes de justicia que ellos van a tener que establecer. Muy importante entonces entender que Moshe, estos nombres que estamos viendo aquí, cada uno de ellos corresponde, repito, a lugares de pecado en los que el pueblo de Israel ocasionó o afectó la palabra, la promesa que tenían para con el Padre de obrar siempre en santidad. Ahora, esto, si lo puedo parafrasear para transmitirlo de otra manera, es algo así como si en una relación de pareja o en una relación de familia, a cambio de que el esposo, la esposa o los padres tengan que decirle a alguien de la familia: ¿recuerda lo que sucedió aquel día en aquel lugar? ¿O es que ya se te olvidó lo que pasó? No, básicamente basta que el esposo o la esposa mencionen un lugar: el parque, el mall,
Estoy hablando de cualquier punto para mi ejemplo. Y basta con que se mencione el lugar e inmediatamente la persona va a reconocer o va a identificar que al pronunciar esa palabra, allí se incurrió en pecado. Es interesante. Y en esto particularmente, con todo respeto, mis amadas hermanas, las mujeres son extraordinarias en recordar absolutamente hasta el más mínimo detalle. Hasta el más mínimo detalle lo recuerdan siempre. Y recuerdan con perfección el día, el lugar, la hora. Recuerdo muy bien, sábado en la mañana, 7:45, salimos al mall. ¿Y qué fue lo que sucedió? Allí sucedió esto y esto y esto. Y entonces la situación, y recuerdo que estaba haciendo un sol precioso. Todo lo recuerdan con absoluta claridad. Pues Moshe recuerda con absoluta claridad todo lo que ha transcurrido durante estos años. Recordemos algo importante. Cuando Moshe estuvo frente al arbusto, aquella zarza que ardía y no se consumía, recordemos que Moshe para aquel entonces tenía ¿cuántos? 80 años. Había salido de la casa de Faraón, 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Yitro, recuerden. Pero ahora, aquí en el momento de la zarza, a los 80 años empieza su comisión, su llamado, su ministerio. Ahora, aquí estamos frente a un Moshe de 120 años. Pero podemos observar con claridad cómo Moisés tiene absoluto recuerdo de cada uno de los eventos sucedidos y, repito, los menciona puntualmente, aunque de una manera muy particular les hace mención. Esto es interesante porque en la medida que desarrollemos el libro de Devarim, vamos a ver cómo aquí solamente les mencionó el lugar de manera muy clara, de tal manera que cuando él mencionó estos lugares, inmediatamente los hijos, es decir, las nuevas generaciones dijeron, wow, sí, es verdad, yo recuerdo, en ese lugar, en el Mar Rojo, pasó tal cosa, allí fue terrible lo que sucedió. Entonces, ¿qué nos enseña este mensaje? Realmente lo que la palabra nos quiere enseñar es que debemos ser prudentes cuando debemos recordarle a una persona una circunstancia de pecado. Muchas veces a las personas, cuando le recordamos un error, una circunstancia en su vida, lo que hacemos es atropellar la vida de la persona, presentándole la situación, humillándole, colocándolo en una posición bastante incómoda. Y resulta que aquí Moshe nos dice, no, basta con que le recuerde el lugar. Solo recuérdenle el lugar donde esto sucedió y ya él sabe perfectamente de qué estamos hablando. Ahora vamos a hacer mención a algo importante, porque recordemos que si usted hizo el seguimiento en la lectura, notará que tenemos 9 lugares. Estos 9 lugares son extremadamente importantes porque, así como recordamos en nuestros estudios anteriores, solo lo voy a mencionar, en el alefato hebreo, recuerden, tenemos que todas las letras que componen el alefato hebreo a su vez tienen un valor numérico. Este valor numérico es extraordinariamente importante porque el valor numérico 9 corresponde a la palabra emet, como suena en español, por supuesto, emet. Y la palabra emet tiene ese valor numérico 9 que representa verdad, la verdad, el emet, la verdad. Las palabras que conforman la palabra emet en el hebreo, recuerden que el hebreo lo tomamos de derecha a izquierda, no leemos como leemos nosotros nuestra Biblia en español, de izquierda a derecha, sino que leemos en hebreo de derecha a izquierda. La primera letra que conforma la palabra emet es la letra alef, la primera del abecedario hebreo, del alefato hebreo. La letra alef tiene el valor numérico 1, es la primera letra del alefato, por supuesto el valor numérico es 1. La letra que está en el centro, la letra mem, tiene el valor numérico de 40. Perdónenme, 40. Y finalmente, en la palabra emet, la cierra con la letra tap, que es la última letra del alefato hebreo, la última letra que es la letra tap, y su valor numérico es 400. Ahora bien, cuando se estudia la gematría, por favor observen que estoy diciendo una palabra muy importante, gematría. No estoy hablando de numerología, por favor. Discierna lo que estoy hablando, recíbalo en el espíritu y no permita ningún espíritu de confusión respecto al tema. Esto es una información muy espiritual y muy importante. Cuando estudiamos la gematría de las letras en el abecedario
hebreo y consideramos sus valores numéricos, nos encontramos con aspectos muy importantes que es necesario que consideremos. Por lo tanto, en la gematría del alefato hay un sistema que se conoce como gematría pequeña. ¿Y la gematría pequeña en qué consiste? Consiste en eliminar el número 0 de los valores numéricos de las letras que corresponden. Ejemplo, voy a repetirlo. La letra Aleph vale 1, la letra Men vale 40 y la letra Tab vale 400. Eliminemos los ceros, el 0 del 40 y los 2 ceros del 400. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar Aleph 1, Men 4 y Tab 4. Observen, 1, 4, 4. Si usted observa 1, 4, 4 y sumamos ese valor, ¿qué número nos da? Nos da el valor 9. ¿El valor 9 qué significa? Significa verdad, Emet. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Solo a título de información para que lo tengamos hasta este punto. Muy bien, ahora, ¿qué importantes son estos lugares? ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel y se incurrieron en errores? Voy a repetirlos, voy a mencionarlos y vamos a hacer una introducción básica, muy elemental, porque le pido por favor usted escudriñe en su casa, escudriñe con su diccionario, escudriñe con su concordancia y busque a mayor profundidad lo que estamos desarrollando hoy. El Jordán, recordemos que el Jordán es la palabra Jardén, usted la va a escuchar o la va a leer en algunos libros que tienen hebreo-español, el Jardén. Allí vemos cómo en el Jardén, en el Jordán, recordemos que estaba hablándose de quién, del patriarca Abraham. Abraham fue llamado el primer hebreo, el ibrí. Hebreo significa del otro lado del río, ¿recuerdan? Pasadores de río. Abraham, nuestro patriarca, fue el primer ibrí, llamado, repito, el hebreo, el del otro lado del río. Y esto es muy importante porque el hebreo, recordemos que Abraham tenía un Dios, Yahweh, el Dios único, el Dios todopoderoso. Del otro lado del río, ¿qué había? Del otro lado del río habían ciudades, habían pueblos, había idolatría, había todo tipo de paganismo. Del otro lado, hacia donde él iba, hacia una tierra prometida, hacia una tierra que debía conquistar, debía enfrentar a todo tipo de idolatría, a todo tipo de paganismo. Muy importante. Entonces, aquí vemos que el Jordán nos muestra que del otro lado nos vamos a encontrar frente a una cultura, frente a muchas circunstancias, frente a muchas adversidades. Por lo tanto, Moshe lo que le está indicando al pueblo de Israel ahora es que deben tener una claridad absoluta en la presencia, en la palabra, en la Torá, en las ordenanzas y en los mandamientos. Muy bien. Ahora vemos la siguiente palabra. ¿Cuál es? El siguiente texto que tenemos entonces después de Jordán es precisamente el desierto. Acabamos de pasar el libro de Números. Y en el libro de Números, Bat Midbar, desierto, vimos todo tipo de pruebas, circunstancias, adversidades, conflictos, de todas las circunstancias que usted quiera pensar. En el desierto, vimos cómo en el desierto el pueblo entró en dificultad, pero nunca en el desierto, aún en medio de tantas pruebas y circunstancias, faltó la presencia del Padre Eterno siempre con ellos. La nube, la columna de fuego, usted recuerda todo esto. En medio de un lugar absolutamente desolado, en medio de toda una circunstancia que se encontró allí en el desierto, nos damos cuenta que siempre el Dios Eterno estuvo con ellos y cumplía fielmente sus promesas. Ahora, en el desierto se incurrieron todo tipo de pecados, lo cerramos, repito, apenas ahora en el parashá de la semana anterior y vimos en cuántas ocasiones el pueblo de Israel, básicamente tres muy delicadas, el becerro de oro, una entre ellas, la rebelión de Coreb, dos entre ellas, la circunstancia con Moab, las madianitas y las moabitas, entre otras cosas, fueron todas sucedidas, ¿dónde? Precisamente en el desierto. Luego vemos, número 3, Arabat. Arabat, que simplemente nos habla de complementar algo agradable. Arabat es algo bello. Arabat, algo agradable. Es reconocer que cada uno de nosotros,
como Arabat, nosotros como Arabat, somos personas especiales, somos personas llamadas para un propósito, somos llamadas a cumplir con un propósito del Padre en nuestra vida. Esto es muy interesante porque hay muchas personas que no se valoran a sí mismos, hay personas que no encuentran la identidad de lo que Dios ha hecho para ellos. ¿Cuál es el talento, el don maravilloso que Dios ha entregado a tu vida? Sea cantar, sea expresar, sea dirigir. ¿Cuál es el talento que Dios te ha entregado? Y en Arabat, ¿qué encontramos? A un pueblo de Israel lleno de virtudes, llenos de talentos, llenos de propiedades que Dios quiere que nosotros hoy desarrollemos. Por eso es muy importante. Yo les pregunto a las personas con alguna frecuencia, dime cuál es el talento, el don que Dios te ha entregado. Bueno, pues que la verdad no sé, yo no sé hacer nada, soy un bueno para nada, nada me funciona, nada me sale bien, no encuentro. Bueno, Arabat es decirnos que evidentemente sí hay algo grande que Dios ha hecho con nosotros, que tenemos dones, los regalos que el Creador nos ha entregado, precisamente para que todos ellos sean presentados y sean puestos ¿a quién? Al servicio del Padre Eterno. Cuando nosotros tenemos todos estos dones maravillosos que el Eterno nos da y los ponemos a su disposición, veremos cómo ese talento alcanza circunstancias tan extraordinarias como nunca antes tal vez lo hubiésemos esperado. Número 4, hablamos del Mar Rojo. Molsuf, la palabra en hebreo, frente al Mar Rojo, frente al Mar de Juncos. El final, allí frente al Mar de Juncos se encontraron y nos llama a un momento de meditación. ¿Qué es lo que el Padre quiere que nosotros pensemos? Que es necesario hacer las cosas que Él nos ha establecido. Necesitamos llegar al lugar a donde debemos ir. Necesitamos atravesar, necesitamos pasar. No podemos quedarnos, no podemos anquilosarnos, no podemos quedarnos quietos. No podemos esperar a que la bendición descienda del cielo cuando Dios ya tiene una bendición establecida para nosotros. Entonces, en este mar de Juncos frente al Mar Rojo es el momento en el cual nosotros empezamos a reconocer la autoridad del Padre sobre nuestra vida y entramos en un proceso de avance. Dígalo conmigo: avanzar. Necesito avanzar, necesito ir más allá, porque sé que el Padre Eterno tiene cosas aún mayores para cada uno de nosotros. Y es muy importante porque en el Mar de Juncos, cuando nosotros avanzamos, tenemos siempre que recordar. Usted sabe, hoy las gentes se ocupan del trabajo, del part-time, del overtime, del full-time, de las casas, de los autos, de las fincas, de las comodidades, de los lujos. Pero realmente en el Mar de Juncos nos encontramos frente a un lugar donde se entra a morir también y donde definitivamente necesitamos presentarnos para rendirle cuentas al Todopoderoso. Muy bien, esto, repito, solo para mencionarlo, tendríamos que trabajar más a fondo, pero solo quiero darles una idea de lo que es el capítulo 1, verso 1 de Deuteronomio. Parán y Tofel. Observen que aquí es dos lugares. Ahí posiblemente estuvo el error de algunos de ustedes cuando enumeraron los textos. Aquí hay dos lugares, Parán y Tofel. Parán y Tofer nos habla precisamente de circunstancias de dolor, de circunstancias de amargura, de circunstancias de tristeza, de circunstancias donde usted puede ver a muchas gentes con una sonrisa, pero que en su interior hay dolor, en su interior hay depresión, en su interior realmente hay sufrimiento. ¿Qué es lo que nos habla Parán y Tofel? Que aunque tengamos circunstancias difíciles, que todos tenemos, por supuesto, siempre es importante que busquemos el lado amable de las circunstancias. Recuerden que todas las cosas siempre nos ayudan para bien. Es muy importante que tengas presente esto. Por lo tanto, Parán y Tofel
es como un punto de equilibrio entre las adversidades y los momentos de alegría. Aunque tengamos momentos críticos, aunque tengamos momentos difíciles, siempre busquemos los puntos de equilibrio. Entonces, repito, puedes presentarte en una comunidad, en tu congregación, con todo gozo y alegría, aún sabiendo que estás pasando por un momento difícil, pero entendiendo que en él todas las cosas se pueden, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Muy bien. Es muy importante este punto. Ahora, vamos al punto número 7. Labán, repito, no es el nombre de Labán que habíamos mencionado anteriormente, sino Labán con N. Labán nos habla de limpieza, Labán nos habla de purificación, Labán nos habla de mantenernos sin mancha y nos determina especialmente a una condición llamada perdón. Cuán importante es que aprendamos a perdonar. Recuerden que hay una oración en el libro de Mateo que todos repetimos con tanta frecuencia. Padre, enséñanos a orar. Y en la enseñanza de la oración Él nos dice, Padre, enséñame a perdonar. Labán es un lugar donde tenemos la necesidad física y la necesidad espiritual de entrar en los niveles de perdón. En los niveles de perdón, cuando nosotros podemos perdonar sin mirar a quién, perdonar por encima de la circunstancia, por encima del daño que se pueda causar. Yo sé que muchos van a decir, no, eso sí, claro, es muy fácil decirlo, pero es que usted no puede entender el dolor y la circunstancia por la que yo he pasado. Yo sé, y tanto ustedes como nosotros hemos también pasado por momentos extremadamente difíciles o hemos podido causar momentos difíciles a otras personas, pero aprender a perdonar, aprender a vivir una vida limpia, una vida sin mancha, una vida sin odio, sin pleitos, sin conflictos, una vida, permítame usar esta palabra, mala. Hay tantas gentes que viven vidas malas, vidas de estar escondidos, de todo estar en secreto, de todo estar en temor. Aquí tiene que ver mucho incluso esto con el corazón, gente apática, gente que no soporta a nadie, gente que ve a todo el mundo tan pequeño y gentes que se consideran tan grandes cuando la grandeza, la única grandeza le corresponde al Padre. Muy bien, Labán, podríamos profundizar más sobre el tema. Por ahora vamos a dejarlo allí. Vamos al punto número 8 que menciona Moshe y es precisamente Azorot. Allí hablamos de la palabra patios, los patios del rey. Allí vemos cómo estamos hablando de esos patios donde hoy tenemos la oportunidad de congregarnos. Hay tantos patios. Usted recuerda que en el templo está el patio, hay patios establecidos para los grupos, entre ellos el patio para las mujeres también, y el patio para los gentiles. Aquí tenemos hoy esos patios llamados congregaciones donde nos reunimos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de adorar, con el propósito de servir, con el propósito de entrar en un tiempo de intimidad, de paz, con el propósito de prepararnos, con el propósito de que nuestra fe sea fortalecida, con el propósito de que la Torá, a través de la palabra, cuando nosotros recibimos una palabra, esa palabra produzca un efecto en nuestros corazones. ¿Por qué nosotros acudimos a esos patios a escuchar la palabra? No a escuchar particularmente a un hombre que Dios usa para transmitir un mensaje, pero para escuchar el poder de una palabra viva, el poder de una palabra que transforma, el poder de una palabra que nos llena, el poder de una palabra que me permite discernir entre lo bueno, lo incorrecto, lo agradable, lo justo para Dios. Importante hablar de Azoret como esos patios, los patios de nuestro rey. Y finalmente, en el texto que desarrollamos, llegamos a Disap, la última palabra en el capítulo 31:1 de Deuteronomio, de Barín, y vemos que esta palabra Disap significa oro. Esta palabra oro puede traer como razón, por supuesto, al mencionar oro, muy seguramente a todos llega inmediatamente a su corazón la línea del becerro de oro, ese becerro de oro que ocasionó esa primera
crisis en el pueblo de Israel. Digo, esa primera gran crisis en el sentido de que buscaron una manera de crear un Dios, de idolatrar un Dios, y fue una circunstancia que precisamente el Padre Eterno castigó seriamente. Ahora, aquí es importante en esta expresión disap recordar que necesitamos saber qué es lo que nosotros tenemos, con qué es que nosotros vivimos. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Porque parece ser que nada nos tiene satisfechos. Tenemos una casa, pero queremos una casa más grande. Tenemos un auto, pero queremos un auto nuevo. Si estamos un poquito gordos, queremos estar más delgados. Si somos un poco bajos, queremos ser más altos. Si tenemos el cabello blanco, lo queremos tener oscuro. Etcétera. Entonces, aquí es interesante, hablando de disap, oro, entender qué importante que aprendamos a vivir con lo que realmente tenemos. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo? ¿Recuerdan esa frase tan extraordinaria? Todo lo que tengo, lo tengo por basura, por amor a mi Padre. Esto es lo que nos quiere decir disap, que es lo básico. Vivamos con la gran bendición. ¿Saben? Yo por encima de riquezas, comodidades y lujos, lo más importante, ese tesoro tan importante, primero mi Padre Eterno, la palabra, pero muy importante, ese premio que el Señor nos entrega, que es la salud. ¿Cuándo podemos disfrutar de una buena salud? Cada día al levantarnos. Gracias, Padre Hashem, gracias por la salud. Baruch Hashem. Muy bien. Y quitar ese concepto de tener más o querer más que los demás. Entonces, cerremos nuestra idea. Muchísimas gracias. Ya se nos termina el tiempo. Vean, capítulo 1, verso 1. No hemos podido avanzar más. ¿Cuánto tiene para nosotros el libro de Devarim? Estos 9 lugares, Emet, recordándole Moshe, habló Moshe al pueblo de Israel y les recordó que en cada uno de estos lugares habían cometido pecado. Y cada uno de estos lugares trae una enseñanza para con nosotros. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el mensaje. Shalom. Shalom Alejem. Bendiciones.